Bendito Dios, gracias Señor, por estas ofrendas, por estos diezmos, Señor, por cada uno de los hermanos que han podido diezmar, ofrendar, Padre Santo. Señor, que estos dineros, Señor, puedan ser usados de la mejor manera para la edificación, Señor, de tu cuerpo, de tu iglesia, Señor, aquí en esta ciudad, Padre Santo. Que sigas tú proveyendo, Padre Santo, que sigas tú, Señor, dando en abundancia, Padre Santo, a cada uno de mis hermanos. Bendito Dios, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, ya sabéis, como todas las semanas, estamos siempre dando nuestros anuncios porque esta es una iglesia que nunca se detiene, sigue en movimiento, o sea que estemos atentos a los anuncios. El próximo sábado, 25 de mayo, a las 18 horas aquí en la iglesia, es el culto de instalación pastoral, que es cordialmente invitados. También se va a hacer algo de picoteo. Por favor, comunicaros con Natalia, ¿vale? Que ella os dará más información. Más que invitados, tenéis la responsabilidad de venir. Es nuestra iglesia y esto no es solo un acto que se hace por nosotros, sino esto es algo de iglesia. ¿Vale? Agradeciendo juntos al Señor pues que nosotros tenemos el privilegio de servir junto a vosotros al Señor aquí en este sitio y que la iglesia siga adelante, ¿vale? Así que reserva la fecha, por favor, es importante. Además vamos a recibir visitas, van a venir pastores y algunas personas de otros lugares, así que es un día importante, ¿vale? Para celebrar y para pasar un día en comunión. Los grupos pequeños. Este viernes pasado hemos tenido grupos pequeños en los diferentes sitios, Salburúa, Sabalgana, Lacua. De verdad que os invito de que os apuntéis, si no estáis apuntados, para que asistáis, porque es de mucha bendición. Allí compartimos un rato muy agradable de la palabra de Dios y después, como siempre, picamos algo. Los bautismos. Reservar esta fecha el día 22 de junio son los bautismos. Ya hay varios hermanos que están dispuestos a ser bautizados. Es el día 22 de junio reservar, porque como iglesia tenemos que acompañar a estos hermanos, arroparlos y darles un buen abrazo ese día. O sea que recordarlo, el 22 de junio. Esto va a ser importante. Sí, posiblemente. Vale, es posiblemente en el pantano, que yo creo que para esas fechas ya tendremos buen tiempo. ¿Quieres ser miembro de nuestra iglesia? Mira, para más información, si estás interesado en pertenecer a esta preciosa iglesia, a este cuerpo de Cristo, puedes informar aquí con nuestros pastores. Ellos os dan más información al respecto. ¿Quieres conocer más de Jesús? Escríbenos. Tenemos aquí un correo de la iglesia, menuevavida@gmail.com. Allí hay personas que están dispuestas a responderos en el momento que vosotros necesitéis. Muchas gracias, Juan. Los niños podéis ya pasar a vuestro tiempo. Y los que nos quedamos aquí nos ponemos en pie solo unos minutitos más para pedirle esto al Señor. Esta mañana en Café y Biblia hemos estado tratando. ¿Alguien me lo puede decir de qué hemos hablado? ¿Cuál era el tema de Café y Biblia? Fuerte. ¿Qué? La conversión de Saulo. Eso es. Muy bien. Y algo de lo que hemos hablado es que ¿qué le pasó? Se quedó ciego y sus ojos fueron abiertos. Bueno, tenemos aquí además una pista, ¿no? Vamos a pedirle que igual que el apóstol Pablo o a Saulo se le abrieron los ojos y hemos hablado de esa parte espiritual de la apertura de ojos, que esto nos pase a nosotros, que Dios nos ayude a ir quitando el velo ese que nos ciega y no nos permite ver la verdad completa, ver al Señor, que Él abra nuestros ojos. Abre mis ojos, Señor.
Antes vamos a orar con nuestro hermano José Antonio. Señor, te damos muchísimas gracias porque, como hemos dicho, un día más podemos venir a escucharte también, Señor. Y esta mañana queremos que tú nos hables, Señor, a través de nuestro hermano José Antonio, Señor. Que tu Santo Espíritu, Señor, esté dando la sabiduría, Señor, y las palabras que tu iglesia necesita en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, yo quería preguntar, ¿te acuerdas del momento en que te convertiste? Vale, es una pregunta retórica, pero podéis decir que sí. Sí. Sí os acordáis, ¿verdad? Sí. Y posiblemente os acordéis del día, de la hora, hasta casi del minuto, podríamos decir, de las sensaciones que tuvisteis o no, de con quién estabais. Sí, a ver qué le pasa. De con quién estabais. Quizás estabais con la persona que precisamente os habló de Cristo. Quizás estabais con la persona que precisamente os habló del Señor y os expresó que tenías una necesidad de acercarte a Jesús, ¿verdad? ¿Aquí? Venga, sí. Ahora vamos. Están los ordenadores últimamente un poquito rebeldes, ¿no? Vamos a tener que hablar por ellos. Bueno, sí, ¿verdad? Posiblemente te acuerdes, ¿no? Si fue un momento específico de tu vida, entiendo que pudo quedar marcado de alguna manera y tengas un recuerdo de esa situación. O quizás, como solemos decir, si fuiste un niño de iglesia, que creciste en una familia ya cristiana, que asistía ya a una iglesia, etcétera, etcétera, pues quizás no tienes tan delimitado ese momento en el tiempo, pero sin embargo sí que has ido viviendo un proceso, sí que has ido viendo cómo el Señor se iba mostrando en tu vida y aunque no puedas marcar una fecha en el calendario, ¿no? Decir, este día fue cuando yo me convertí, este día fue cuando yo fui rescatado por Cristo. Sea como sea, tú has vivido también ese proceso. Estábamos hablando en Café y Biblia precisamente de la conversión de Saulo. Y Saulo tenía ya un conocimiento de Dios, pero necesitaba otro conocimiento totalmente diferente, ¿no? Y es verdad, podríamos decir, si preguntamos por aquí, volviendo a ese momento, a esa situación, ¿no? No hay una conversión igual a la otra, para nada. ¿Por qué? Pues porque Dios es precisamente un Dios personal, que ve lo que necesitamos cada uno y trata con cada uno de forma muy diferente, ¿no? Para demostrarlo, pues precisamente vamos a hacer alusión a ese texto que vamos a leer ahora en breve. Vamos a volver a releer
vamos a leer entero, pero vamos a concretarnos en varios de los versículos que hemos tratado ya en Café Biblia, ¿no? En ese sentido, y ya introduciéndonos en el texto, recordando ese momento que tú viviste, tú también viste una gran luz, como Saulo, perdón. Tú también fuiste derribado a tierra. Hablaremos de esto también, ¿no? Pronunció el Señor tu nombre en el momento en el que tú te encontraste con Él. Isabel, Luchi, Alain, ¿dijo el Señor tu nombre? Y quizás llenó el aire con el suyo propio. Yo soy Jesús. Vamos a leer, venga, lo tenemos ya seguramente el dedo metido en ese párrafo que hemos estado trabajando hoy a la mañana. Hechos 9. Pero solo vamos a leer Hechos del 1 al 9. Nos vamos a centrar más, sobre todo, en estos versos. Y si me permitís, procedo a leer. Dice así la palabra del Señor. Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y, abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. ¿Qué sabemos de Saulo? Ya hoy hemos visto unas cuantas cosas. Por ejemplo, su nombre. Conocemos que se llamaba Saulo. Vale, yo le preguntaba esta mañana al pastor, porque tenía cierta duda, si Saulo y Saúl, como tal, aparte de parecerse, a una falta de una letra, para ser totalmente iguales, tenían el mismo significado. ¿Recordáis el rey Saúl, el primer rey que Israel tuvo a petición expresa de ese pueblo que, mirando a otros pueblos que tenían reyes, nosotros también queremos tener un rey? Bueno, pues ese primer rey también se llamaba como nuestro Saulo de hoy. Este nombre parece ser que significa en hebreo pedido, deseado, en contraposición de Pablo. No sé por qué se genera ese cambio en el nombre. No me he puesto a estudiarlo. Como siempre, os dejo tarea. Eso os toca a vosotros. Pero Pablo ciertamente significa pequeño. Vemos a Pablo en una de sus cartas precisamente haciendo referencia a yo soy el más pequeño, ¿verdad? Bien. Saulo era originario de Tarso, que es una ciudad que pertenecía a la provincia romana de Cilicia, la actual Turquía, y era descendiente de la tribu de Benjamín, a la vez que pertenecía a ese partido o secta dentro de lo que era el judaísmo de los fariseos. Hemos oído hablar de ellos. No todos los fariseos eran malos, que ciertamente lo hemos acogido como algo negativo, ¿no? Incluso si queremos hablar de alguien que es un hipócrita, eso es un fariseo, y lo soltamos así de bonito y de hermoso, ¿verdad? Bien, pero a la vez
ostentaba ciudadanía romana, posiblemente porque sus padres y sus hermanos, si es que los tenían, pues también la tenían, ¿no? Precisamente hablando de estas características de Pablo, se nos menciona en Filipenses capítulo 3 del 5 a 6. Dice, circuncidado, él está haciendo una exposición de quién es él, presentando sus credenciales en cierto momento, y está diciendo, circuncidado a los 8 días de nacer. Sabemos que ese rito se mantiene hoy en día dentro del judaísmo y venía a expresar un pacto que Dios tenía con su pueblo en el Antiguo Testamento, ¿no? Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. O sea, como decimos aquí, VTV, vitoriano de toda la vida, o si conocéis la película, 8 apellidos vascos, es decir, vamos, tienes unas credenciales de tus orígenes impepinables, no tienen discusión alguna, ¿no? Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Esto, si lo pone Saulo en un currículum para trabajar en cualquier empresa, estoy seguro que le contratan, por lo menos en los tiempos de Saulo, y posiblemente es algo que también observaron en su momento a la hora de que él accediera a entrar dentro del grupo de los fariseos. Vale, entendemos que a los 13 años es enviado a Jerusalén. ¿Por qué? Porque se nos dice que estudió a los pies de Gamaliel. Gamaliel era precisamente un rabino que estaba ubicado, que vivía en Jerusalén, ¿no? Bien, y precisamente los 13 años era la edad en la que a los chicos se les mandaba a estudiar la Torá, y otra serie de cosas que van a ir formando a ese Saulo con el que nos hemos encontrado hoy, ¿no? Como os decía, estudió no solamente la ley, historia judía, los salmos, los profetas, y en Hechos 22 así se nos dice, varones, hermanos y padres, otra vez vuelve a presentar una especie de defensa. Esto también os lo dejo por si queréis profundizar. Oíd ahora mi defensa ante vosotros, y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron más silencio. Y él les dijo, yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Como veis, la palabra arroja bastantes datos para que podamos ver quién era Pablo. Ciertamente otras cosas se pueden deducir, ¿no? Pero como ese dato que hemos arrojado indicando que a los 13 años empieza su formación, ¿no? Porque ciertamente es costumbre en Israel que sea así con los chicos, ¿no? Saulo hablaba distintos idiomas, además del arameo, el hebreo, el latín y el griego. Por sus escritos, esas 13 cartas que nos dejó como legado en el Nuevo Testamento, sabemos que su instrucción en la Torá fue profunda, ya no solo en cuanto a conocimientos, sino también en cuanto al análisis e interpretación, lo que nos ha permitido recibir a través de la epístola de los romanos esa teología sistemática de lo que era el cristianismo, el evangelio. Se estima que Saulo pudo haber nacido hacia el año 6 después de Cristo, y esto pues puede hacer que nos preguntemos, ¿coincidieron Saulo y Jesús en algún momento en ese Jerusalén al que Jesús llega en diferentes ocasiones, e incluso es allí donde se produce las últimas horas de su pasión, causando tal revuelo? No hay evidencia de que pudiera ser así, pero quizás sí podría tener información, pues a través de Gamaliel, etcétera,
etcétera, de lo que estaba ocurriendo en cuanto a este joven rabí que se identificaba como el Mesías, como el Hijo de Dios. Pero con Saulo nos encontramos por primera vez, se hace mención a él, en ese capítulo 7 de Hechos, ¿no? Cuando está siendo Esteban lapidado, ¿no? La situación además es muy cruenta. No me puedo ni me quiero imaginar lo que debe ser morir a pedradas. Y entiendo que para ello no se utilizaban esas piedritas que podemos encontrar por aquí. Bueno, ya por aquí ni encontramos piedritas, ¿no? Que más bien serían piedras de gran tamaño, ¿no? Y el caso es que se hace mención a Saulo en cuanto a que él está allí presente, está presenciando ese ajusticiamiento, mientras Esteban está poniendo sus ojos en el cielo y, como dice la palabra, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a su diestra. Y así lo expresaba, decía: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Para los judíos aquello era una blasfemia brutal, que se hiciera referencia a ese Jesús, a ese rabí de Nazaret, presentándolo como el Hijo de Dios, ¿no? Entiendo que fue el momento en que cayeron piedras como si fuera pues las tormentas que hemos tenido estos días atrás, ¿no? Bueno, el caso es que Saulo estaba allí, consentía su muerte y, como detalle, se nos dice que estaba sujetando las vestiduras de los que estaban participando en aquel ajusticiamiento. Pero la entrada definitiva de Saulo en el Nuevo Testamento, que de alguna forma nos marca un antes y un después, ¿no? Porque hasta ahora se nos estaba hablando de la Iglesia, de las vicisitudes que ha ido enfrentando, de cosas que han ido ocurriendo, de cómo crecía, de cómo se comportaban los hermanos, de su relación entre ellos, de su relación con la sociedad del momento, que tenían buen testimonio, de esa persecución que cada vez era más profusa. De repente nos encontramos que alguien, en este caso Saulo, va a adquirir un protagonismo especial a partir de estos capítulos hasta ya el final del libro de los Hechos. Hasta tal punto recordábamos que el libro está escrito por Lucas y viene a ser una continuación de ese Evangelio según San Lucas, una especie de segundo capítulo. Hay algunos estudiosos que ciertamente, viendo que este libro de los Hechos de los Apóstoles, libro de los Hechos de la Iglesia, libro de los Hechos del Espíritu Santo, de repente parece convertirse en una especie de defensa del apostolado de Pablo. Si da tiempo, trataremos esto también. Si no, pues ya sabéis, buscáis un ratito en casa a lo largo de la semana y hacéis uso de vuestra curiosidad y aprender, ¿no? Bien. Y esa entrada definitiva se produce en ese texto que hemos leído, ¿no? Nos hace referencia a la actitud amenazante de Pablo en cuanto a los discípulos del Señor, ¿no? Ese versículo 1 de ese capítulo 9 que acabamos de cómo ha pedido ciertos permisos, ciertas cartas para poder mostrarse como autoridad y arrestar, detener a la gente, a los discípulos de Jesús, para posteriormente llevarlos a Jerusalén, recibir un juicio y bueno, pues intentar parar el desarrollo de esa secta que era considerada como una herejía por parte de los judíos, ¿no? Este capítulo 9 como decía, ya nos muestra una actitud persistente en la vida de Pablo, ¿no? Mientras que con la muerte de Esteban, él como testigo, esa indolencia, ¿no? Esa falta de sentimientos,
podría decirse, bueno, es un hecho aislado, este no es el Pablo que nosotros conocemos. Sin embargo, en este capítulo 9 se nos habla de que su intención era, vamos a decirlo así, en erigirse, vamos a expresarlo, en la persona que iba a destruir la secta de los nazarenos, iba a acabar con ellos. Él se erigía, de alguna forma se autoerigía en el brazo de Dios, ¿no? Pero esto no está hecho. Se hacía ciertamente por parte de Pablo en el nombre de Dios, ¿no? Y cuántas cosas vemos a lo largo de la historia del ser humano que muchas veces se ha utilizado el nombre de Dios, pero sin embargo por detrás hay otras intenciones, ¿no? Y en este caso vemos odio, ¿no? Vuelvo a decirlo, a lo largo de la historia muchos llamados cristianos, incluso dentro de los grupos protestantes, han utilizado el nombre de Dios y han arremetido con odio contra otras personas, contra otros seres humanos que no pensaban lo mismo, ¿no? Nos toca aprender, ¿no?, que si tenemos que utilizar el nombre de Dios, sea para rendirnos a Él, no que se rinda a los demás, ¿no? Bien. Decíamos antes que en estos primeros capítulos nos habíamos visto la expansión de la iglesia primitiva, ¿no? Y como tal no obedece a un plan estratégicamente diseñado para obtener los mejores resultados, ¿no? Se estaban obteniendo muy buenos resultados, pero a la vez se estaba dando una oposición. Podemos hacer referencia a Pedro, a Juan, como hombres cobardes, ¿no? Antes hablábamos esa pregunta que se nos hacía en Café y Biblia: si Dios te pide algo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Bueno, allí estaba Jesús siendo juzgado, Pedro, que le había dicho: yo contigo hasta el final, y justo había cantado el gallo 2 veces cuando él había negado 3, ¿no? La mirada de Pedro y Jesús se cruzan en aquel momento y bueno, aquello tuvo que ser, vamos, el removerse del universo, ¿no? Sin embargo, ese mismo Pedro es el que vemos con posterioridad en estos primeros capítulos de Hechos, llevando adelante esa predicación en muy diferentes lugares, incluso delante del concilio, ¿no? Algo ha cambiado, lo sabemos. Tenemos Hechos 1:8, por el cual el Espíritu Santo ha venido para dar fortaleza a los hermanos y puedan predicar el Evangelio. Nada está parando a esa incipiente iglesia, ¿no? Hasta el punto de no temer las consecuencias por predicar. El concilio no los paró, la cárcel no los paró, la persecución no los paró. Al contrario, todo ello fue una especie de acicate que los espoleó a seguir predicando incluso fuera de Jerusalén, al punto de llevar el Evangelio a sus enemigos, a sus vecinos, pero enemigos. Bueno, a veces se dan estas cosas con los vecinos, ¿no? Que igual no te llevas bien, ¿no? Esto pasaba con los samaritanos y los judíos. No se llevaban nada bien. Y sin embargo, fueron capaces de ser uno gracias al Evangelio. Vale. Si seguimos hablando de esa iglesia, un empresario que busque el éxito de su empresa no deja que su producto llegue a manos de la competencia, como podía haber sido el caso de los samaritanos, ¿no? Y es que Dios basa su táctica en el milagro de la restauración. Ese era el Evangelio. Enfermos sanados, personas liberadas del poder de Satanás, vidas transformadas, personas rechazadas por la sociedad que recuperan su dignidad ante el Dios del Antiguo Testamento. Ya estamos en el Nuevo Testamento.
pero recordad que quizás el concepto que se tenía de ese Dios del Antiguo Testamento podría ser un poquito lejano, ¿vale? Un poquito, hasta casi podríamos hablar de situaciones en las que la ley superaba a la adoración y a la relación que había que tener con ese Dios, ¿no? Y por eso se estaba dando esta situación con Pablo. La lapidación y muerte de Esteban tampoco supone un freno a esta explosión de la iglesia, ¿no? Recordad, Jesús muere, Jesús es enterrado y los discípulos se dispersan. Ya no sabían qué hacer, se habían desaparecido. No había, es como se suele decir, si no me ves, es que no existo, ¿no? Pues algo así parecía suceder, ¿no? Sin embargo, ahora, ante la lapidación de Esteban, aquello no supuso freno. Pero ahora, lo mencionábamos antes, ¿no? ¿Qué hará Dios ante ese Saulo deseoso de eliminar de la faz de la tierra a los seguidores de Jesús? Y tenía muchas cartas a su favor, las autoridades judías lo respaldaban. Como siempre, Dios va a hacer un milagro, algo que rete la lógica y el razonamiento humano. ¿Quién podía imaginar que Saulo pasaría a engrosar las filas de los llamados por Cristo? ¿Quién podía imaginar que Saulo llevaría el Evangelio en Asia Menor y buena parte de Europa, casi hasta lo último de la tierra? Hay quien defiende que el deseo de Pablo se cumplió, llegar a esa Hispania que estamos pisando hoy. Vale. Mas yendo por el camino, leo en Hechos capítulo 9, aconteció que al llegar cerca de Damasco repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hablamos de Saulo. Y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ahora sabemos que Saulo cae ante la gloria de Cristo resucitado, y en medio de ese resplandor, y no olvidemos, en algún otro texto se hace referencia a que era mediodía, escucha una voz pronunciando su nombre, y lo hace de una manera muy, muy especial, porque lo dice, ¿cuántas veces? 2 veces seguidas. 2 veces seguidas. Lo repite. ¿Será para garantizar que Saulo le preste atención? Agustín. Necesita 3. No creo. No, 3 no, ¿verdad? Vale. Bueno, ¿será para eso? Bueno, si os fijáis, esta no es la primera vez en la que se utiliza esta fórmula, ¿no? Y en muchas ocasiones es el propio Dios el que la usa. Si nos vamos a Génesis 22, cuando Dios se dirige a Abraham para que no mate a Isaac, Abraham, ahí lo tenemos también, con Moisés en Éxodo 3, ese momento ante la zarza ardiente, Moisés, o el propio Jesús en la cruz, casi a la hora de expirar, Elí, Elí. Hay quien ha sido capaz de contar esta fórmula de repetición del nombre de una persona y parece que llegan casi a la veintena, ¿no? Vale. Dentro del idioma hebreo, esta es una forma de expresar una intimidad relacional. Así que Irene, esas 2 veces, con 2 tiene que ser suficiente. Agustín. Y al revés. ¿Vale? Intimidad relacional. Una profunda cercanía con la persona a la que estás dirigiéndote. Recordad, Saulo. Al final del Sermón del Monte, vamos a recordar un ejemplo más, ¿no? Jesús habla de los que el día del juicio se dirigirían a él buscando su atención y aprobación, diciendo: ¿el qué? Señor. En tu nombre hicimos esto o aquello. Y Jesús les responderá: apartaos de mí, nunca
os conocís. Así que si Jesús dice tu nombre 2 veces, David, David, Brian, Brian, Tiago, Tiago, es que te conoce. Seguimos. Saulo sabía del Dios del Antiguo Pacto. Ese Dios que da la impresión, como decíamos antes, de estar lejos, de mantener siempre una distancia insalvable con los seres humanos, de tener un ceño así de enfado, que lo sé hacer muy bien, al que solo se podía agradar y satisfacer cumpliendo las exigentes normas de la ley, pero ahora está recibiendo una, me encanta esta palabra, es que la tengo que decir, revelación. Está recibiendo una revelación que va mucho más allá de su educación, de su formación, de su conocimiento sobre la palabra. Está escuchando su nombre 2 veces. Jesús está diciéndole que le conoce, que desea tener una relación especial con él, más allá de lo que es cumplir la Torá. Saulo escucha su nombre 2 veces de la boca del Señor y lo único que pudo hacer fue rendirse. Pero por otro lado, Jesús le interpela, le reclama: ¿por qué me persigues? El Señor no le pide explicaciones de por qué está persiguiendo a sus discípulos, a su iglesia. Personaliza el ataque de Saulo, lo toma para sí. Siempre hace lo mismo. Ahí se pone en la cruz y se lleva lo que es nuestro. Lo hace suyo como receptor de ese ataque. Y es que la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero también es la novia, la esposa del Cordero. Podemos imaginar cuán desconcertado podía estar este Saulo, que creía estar haciendo la voluntad de Dios. Veíamos antes también. Tenía que tener un cacao brutal. De alguna forma, dijimos antes que ese Saulo se había autoerigido desde su posición como fariseo en esa especie de solución final al más puro estilo de la época nazi, en contra de los del camino. Me resisto a decir cristianos, hermanos, perdón, pero es que todavía no les llamaban cristianos. Y ya está, los del camino, nazarenos, los discípulos. Es muy bonito, expresan tantas cosas, todos estos nombres. Y él lo hacía en la firme creencia de estar cumpliendo, como decíamos, esa voluntad de Dios. Así que, escuchando su nombre 2 veces, ¿qué hizo Pablo? Posiblemente balbuceó y dijo: ¿quién eres, Señor? Y personalmente opino que sospechaba encontrarse ante el Cristo resucitado. ¿Quién eres, Señor? La respuesta que obtiene es demoledora. Si podía quedar alguna fibra en el cuerpo de Pablo, algún resquicio, aquí ya le estamos llamando Pablo, ¿vale? Empezamos a llamarlo. Algún resquicio en el que albergara esas amenazas de muerte que respiraba contra los seguidores de Cristo, este fue el momento en que se desintegró todo, desapareció. Yo soy Jesús. Fue la respuesta que obtuvo. Este es el momento en el que la vida de Pablo es un auténtico drama. Yo no me lo quiero ni imaginar qué pasaba por la mente, por el corazón de este hombre, viendo todo el mal que había hecho. Ya no solo en este momento, que tuvo que ser brutal, sino esos 3 días posteriores de meditación, que vemos que está sin comer, sin beber, está orando, como se nos dice en la palabra, ¿no? Yo soy Jesús. Todo se ha roto. Ya nada de lo que hacía o de lo que era sirve. No tiene valor, mucho menos trascendencia. Su todo se convierte en basura, como años después expresaría en su carta a los filipenses. Es llevado a Damasco y durante 3 días, aún cegado por ese resplandor celestial, como se nos indica en la palabra, no comió, no bebió.
Tuvo tiempo para pensar muchas cosas, para preguntarse qué he estado haciendo, para meditar, para reordenar la imagen que tenía de Dios, que ahora puede ver de forma más completa a través de ese yo soy Jesús, de arrepentirse incluso. Ya no solo por lo que había hecho a los creyentes, también por haber querido moldear a Dios a su imagen y su semejanza. Y tú como Pablo, ¿estás escuchando la voz de Dios? Despiertas por la mañana y lo primero que oyes es tu nombre pronunciado 2 veces. ¿Escuchas un yo soy Jesús en algún momento de tu día? Creo que también es algo que podemos aprender de todo esto. Estas características se dieron en la conversión de Saulo, que como decíamos al principio, no hay ninguna igual, y esta fue muy, muy especial y muy particular. Ya me hemos quedado, ninguno habéis visto un resplandor del cielo y que del medio del mismo la voz de Jesús os hablara, ¿no? ¿Verdad? Garantizado, ¿vale? Ninguno hemos vivido esa experiencia, pero la palabra nos enseña que ese Jesús también es para ti, también es para mí. Que Él va a mencionar tu nombre 2 veces, las veces que lo necesites. Y Él te va a decir en cualquier momento de tu vida, siempre, yo soy Jesús. Amén. ¿Podemos orar? Pastor, oras tú. Señor, muchísimas gracias por tu palabra, muchísimas gracias por tu revelación, Señor, por darte a conocer, Señor, por presentarte delante de nosotros, delante de cada uno de una forma diferente, Señor, de una forma personal, de la forma que cada uno de nosotros necesitaba, Señor. Y te pedimos que tú nos ayudes a seguir escuchándote, Señor, a seguir escuchando tu voz, a seguir reconociendo aquellas veces que tú nos llamas, Señor, con la necesidad de que tú sigas abriendo nuestros ojos, Señor, de que sigas cambiando nuestra vida, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque has abierto nuestros ojos, Señor. Pero necesitamos más, Señor. Necesitamos que sigas obrando nuestras vidas, Señor, de las cosas que tú prometiste, Señor. Esa obra que comenzaste en tu iglesia la vas a perfeccionar hasta el día que Jesús vuelva, Señor. Así que gracias te damos, Señor. Bendícenos, Señor, en esta mañana, por favor. Ayúdanos, Señor, a recoger esta enseñanza, Señor, y ser capaz de retenerla y de aplicarla a nuestra vida, Señor. Ser capaces de estar pendientes, más que pendientes, sino buscando el escucharte, Señor, cada día, Señor. Buscando el recibir esa voz tuya, Señor, que nos llama por nuestro nombre, Señor. Entendiendo así, Señor, que tú nos amas, que tenemos una relación personal contigo gracias a ti, lo cual es un privilegio inmenso, Señor. Pero te pedimos que nos ayudes a dejarnos en tus manos para que tú sigas obrando y transformando nuestra vida, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pedimos al grupo de alabanza que pase adelante. Y nos ponemos en pie, entonando este himno tradicional, aunque ya verás que tiene un pequeñito cambio, pero bueno, lo podemos cantar. Gracias, Señor.
pendientes de escuchar la voz del Señor. Acuérdate cada día cuando te levantes: Señor, me estás llamando, aquí estoy. Quiero vivir esta vida cada día escuchando tu voz, pidiéndote, suplicándote que abras mis ojos cada día porque lo necesito. Amén. Que el Señor los bendiga. Bueno, podría decir el caballo está recibiendo toda la luz.